Ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes, ¿eh? Ha sido muy breve la pausa publicitaria. Esos consejos que siempre tenemos aquí, esos escaparates, ¿no? Para que ustedes puedan elegir pues, alguno de los productos de los patrocinadores que nos acompañan a diario. Seguimos hablando de la situación del campo, seguimos hablando de los agricultores que se han echado a la calle. Algunos de ellos se quejaban, como decimos, de la alta presencia de policía y de guardia civil. Incluso, bueno, hoy tan solo han sido 6 los tractores que se han reunido en ese anexo al centro comercial Parque Almenara, que era ayer donde se reunieron cerca de 50 tractores venidos de toda la comarca del Valle del Guadentín, y algunos de ellos decían que es que no hay unión, Manuel Soler, que no hay unión, aquí estamos solos, en Murcia y en Cartagena, sí que es verdad que a lo mejor se ha visto una más presencia de tractoristas, cortando con más intensidad las vías. No sé, ¿qué sensaciones tenéis en este asunto? En una manifestación, en una huelga, volvemos a incidir, que no estaba autorizada. La delegación de gobierno ya indicó, horas antes de que empezaran estas movilizaciones, a decir que se iban a sancionar a todos aquellos tractores, a todos aquellos agricultores que cortaran las principales vías de acceso a las ciudades. Bueno, yo creo que sí hay unión y cuando se ponen de acuerdo, pues al final, no todos, porque es imposible que todos los agricultores y ganaderos estén de acuerdo en salir a manifestarse, pero una mayoría sí que salen. En esta ocasión yo creo que lo que ha ocurrido es que, bueno, esto no creo que haya sido tan espontáneo como se dice. Yo creo que hay algo de organización, hay algo de vertebración a nivel nacional, pero que está aún incipiente. En lo que no estoy muy de acuerdo, y me parece un error, es que una de las críticas sea contra las organizaciones profesionales agrarias, porque yo he oído muchas audios, en muchos medios pues se ha criticado que las organizaciones agrarias que no están actuando, que están vendidas, bueno, y que esto tienen que hacerlo los agricultores independientes porque no reciben subvención de nadie. Bueno, vamos a ver, todos sabemos que cualquier sector debe estar organizado y en este caso pues el campo está organizado en sindicatos agrarios, organizaciones profesionales agrarias, y en España tenemos 3 que son las más importantes, COAG, ASAJA y UPA. Luego hay otras de tinte regional en determinadas comunidades autónomas. Bueno, esas son las que en este momento pues, son los representantes legales del campo. Bueno, pues hay 3 con diferentes sistemas de funcionamiento. Pues cada agricultor o cada ganadero puede incluirse en aquella que más le guste. ¿Esto ha sido esporádico? No, creo que no. Esto venía moviéndose pues, desde hace en torno a un mes por las redes sociales y luego pues algo habrá por ahí detrás a nivel nacional que hayan impulsado un poquitín, porque cómo nos podemos creer que en una semana esto explota esporádicamente. Exactamente creo que tiene que haber algo por detrás que vertebre un poco en todo el país el tema, ¿no? Pero claro, si no han convocado todavía las organizaciones profesionales agrarias, pues es normal que no haya una unidad de acción. Creo que lo más lógico es que todos vayan juntos, igual que la convocatoria que se va a hacer a continuación. Si van unidas las 3 organizaciones agrarias, pues también se podría haber unido este movimiento. Quizás no confían en las organizaciones agrarias actuales, quizás muchos. Yo creo y quiero pensar que la gran mayoría de los agricultores y ganaderos que han ido a la manifestación han ido porque están hartos, porque creen justo hacer esas reivindicaciones y porque ven difícil poder viviendo de su trabajo dignamente en el campo, ¿no? Pero bueno, quizás hay también otros que algún otro tipo de interés pueden llevar, pero la gran mayoría yo entiendo que son agricultores que defienden su explotación, defienden su trabajo y que quieren tener una vida mejor en el campo y que se lo están poniendo muy difícil y por eso se han hartado y han dicho. Yo animo a los que han salido ahora pues a que cuando convoquen las organizaciones agrarias... El 21. Pues también vayan. Imagino que estarán también. ¿Por qué? Porque, hombre, no me parece... Yo he escuchado y he leído muchos insultos. En esa parte no estoy de acuerdo. Sí. Eso de insultar
Sí. Yo creo que los agricultores y los ganaderos tenemos que exigir, reivindicar nuestros derechos, pero no hace falta ir insultando a todo lo que se mueve por ahí, porque creo que eso nos deslegitima un poquitín. Yo creo que nosotros, el campo lleva razón, pero dentro de un orden. Los cortes, bueno, yo entiendo que para hacer cosas y que suenen, y que te vean, que te escuchen, que salga la noticia a nivel nacional, en los medios más importantes, pues comprendo que se tienen que hacer cosas fuertes, y si no, pues los medios de comunicación te ignoran y no se entera, no llega a los políticos, no llega a la noticia. Pero por otro lado entiendo que hay que ser razonable, que no se puede hacer un corte de tráfico muy duradero, porque entre otras cosas es que nos tiramos piedras en nuestro propio tejado, porque los camiones, estamos en plena producción en Murcia, ahora mismo en verduras estamos en plena producción. Bueno, si cortamos las carreteras un largo tiempo, pues ¿qué pasa con nuestro producto? No se puede comercializar, también salimos perdiendo. Yo creo que sí, que hay que hacer cosas contundentes, un plazo razonable y a continuación vía libre, pues como he visto hoy que en Murcia, pues al final las fuerzas de orden público se han entendido con los manifestantes y han dejado algún paso pues para que se pueda circular, porque ya eran muchos los camiones, vehículos retenidos. La población lleva razón cuando dice que bueno, los que tienen que ir al trabajo, los que tienen que circular, pues que se indignan porque no se puede. Yo creo que también pues deben de comprender que para hacer una actuación de este tipo siempre hay alguien que se perjudica, y luego los organizadores pues deben de ser consecuentes de que no se puede, no debemos de ponernos a los consumidores más en contra de lo que ya los tenemos, porque eso es una batalla que el campo la tiene medio perdida, y creo que hay que recuperar esa credibilidad que el consumidor, que los ciudadanos siempre han tenido en el agricultor, el ganadero y que volvamos a ser, pues este tipo de empresarios, normalmente agricultor familiar son la gran mayoría, pero que siempre hemos sido unas personas más o menos bien vistas por el conjunto de la sociedad, y últimamente hemos perdido bastante esa batalla, y creo que eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que velar por el medio ambiente, porque eso es una realidad que ahí está y no podemos obviarla. Tenemos que cultivar unos productos de calidad para que lleguen al consumidor en perfectas condiciones y lo más sanos posibles, pero a la vez las diferentes administraciones tienen que velar porque ese trabajo pues sea mínimamente rentable para que se pueda vivir decentemente de esa profesión, que no es lo que está ocurriendo últimamente, que son muchos los que se arruinan y tienen que cerrar, pues porque vienen, sí, dicen, seguros agrarios, muy bien, los seguros agrarios en principio tienen un coste alto, pero es que tampoco cubren en exceso las pérdidas que puede haber, y entonces pues, la mayor parte de los agricultores empiezan a pensar pues, que no les es rentable y de pagar esas cantidades, y son, en muchos casos, por ejemplo, la alcachofa, un producto muy importante de nuestra zona, pues prácticamente no se asegura nada ya, porque es que resulta que si la aseguras donde tradicionalmente no hiela, sí tiene un precio razonable, pero es que casi nunca hiela, y si te vas a una zona donde hiela, el coste es exagerado y luego la cobertura deja mucho que desear. Entonces, al final, pues el agricultor está expuesto a las heladas, al pedrisco, a si hay o no hay agua, y luego al final a ver qué me van a dar por mi producto, que eso también es una incertidumbre siempre, de que en ocasiones pues tienes que vender por debajo del coste. Y bueno, ¿quién se atreve a meterse al campo? Pues la mayor parte de los jóvenes, desgraciadamente no. ¿Quién va a producir alimentos? Y luego hay un tema que no quiero dejármelo en el tintero, que para mí es muy importante. Si la agricultura va desapareciendo y pasamos a depender de terceros países, pues ¿quién nos dice a nosotros que no hay un conflicto complicado
que no pueda llegar la alimentación a nuestro país, por ejemplo, y que resulta que dependamos de otros países que no se sabe lo que puede venir de camino. Yo me creo que una cosa tan importante como es la alimentación, los diferentes gobiernos, la administración comunitaria, tienen que tener claro que tenemos que ser autosuficientes. Esto no es un adoquín, es que es la alimentación para las personas. Y últimamente yo creo que eso no se está siendo muy consecuente con este problema. De hecho, cuando... Perdón, la despensa de Europa, al final, claro, que es la huerta de Europa. Lo que tenemos sí, pero de hecho lo hemos vivido hace poco con la guerra de Ucrania, el granero de Europa, se estuvo planteando las problemáticas que había para abastecer al conjunto de la Unión Europea de grano, y entonces el presidente del gobierno anunció que iba a empezar a poner en marcha un sistema para que todos esos campos que hay vacíos en Castilla, bla, 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 empezaran a producir, para producir ese grano que España necesitaba. Pero es que también lo oímos hace un tiempo cuando habló de que se iba a reindustrializar Europa, porque en la pandemia nos habíamos dado cuenta que en Europa no había industria, que España se había desindustrializado y por lo tanto había que hacer un plan, y lo anunció como un platillo. La realidad es que años más tarde seguimos sin plan de reindustrialización, seguimos dependiendo del grano, y mucho me temo que lo que está diciendo ahora mismo Manolo es completamente cierto. Al final vamos camino de depender de terceros absolutamente para todo, en energía, en alimentación. Al final lo único que nos va a quedar va a ser el sol, porque eso ya nadie puede poner una lona enorme que tape España. Bueno, no des ideas. Vamos con otra cuestión. Como pueden comprobar, hoy el tema de la agricultura es importante, es la situación que se está viviendo en el campo, en esta huerta, ¿no?, en esta despensa que tenemos de Europa. Paco, además con todo lo que conlleva el tema de la agricultura, estamos hablando de camiones, de gasolineras, de trabajadores, de todo. El sector arrastra muchísimo, evidentemente, pero no olvidemos ese sector primario. Y es el único en el que ya lo hemos dicho los tres contertulios aquí, y lo has dicho tú también, que es lo único en lo que no tenemos dependencia de terceros países. Si a la dependencia energética, tecnológica y industrial unimos la dependencia en el sector primario, estamos perdidos, absolutamente perdidos. Por eso digo, y he dicho, y decía antes, y sigo manteniendo, de que hay que apostar, hay que mimar al sector primario. Y también es cierto, que se ha dicho aquí también, pues que el futuro de este sector pues corre otro peligro, que es el envejecimiento del agricultor y que no hay recambio. Por eso es una de las líneas de la política agraria común, que viene complementado por subvenciones del Estado y la comunidad autónoma, es a los jóvenes empresarios, para garantizar ese relevo generacional en la agricultura. Pero nos tropezamos con otro problema también, es que para la agricultura son todos problemas, que salen líneas de subvención absolutamente insuficientes. Y es dramático que quien cumple los requisitos, que echa su solicitud, cumpliendo con todos los requisitos tediosos, de esa agobiante burocracia, ¿no?, que al final consigue introducir y que no tenga ningún fallo y que se le admita, pero que al final no haya dinero suficiente para todos los que han solicitado esa subvención y cumplen con los requisitos, ¿no? Bueno, los seguros es otro problema, los seguros agrarios es otro problema, porque no solamente que las coberturas no son, sino que además las cuestiones garantizadas pues no son todas las que deberían de ser, es otra cosa en la que hay que incidir. Yo diría además, hablando del tema también de las organizaciones agrarias, yo las conozco muy bien, en el tiempo que he tenido responsabilidad en la administración regional, pues se colabora con ellas, son gente resolutiva y con las que hay que contar siempre. Yo estoy absolutamente convencido de que las convocatorias que están haciendo van a ser secundadas por los que han estado ahí también. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué han ido por libre y sin recurrir a pedir la autorización gubernativa y demás? Pues yo creo que es que era una bomba que faltaba que alguien encendiera la mecha, ¿no? Es producto de la desesperación de este sector, que cuando le han dicho adelante no se han esperado a la convocatoria de los entes convocantes, sino que han ido por delante porque están absolutamente desesperados. Insisto en que pues hay que ir poniéndole solución a estas cuestiones, que no basta con decir entiendo tus reivindicaciones, estoy contigo, estamos con el sector, sino además hay que poner las medidas necesarias para solucionar este tema, porque como digo y como todos estamos de acuerdo, el sector primario es el que pone los alimentos encima de la mesa.
que los niños cuando abren, y eso me ha pasado a mí con mis hijas, cuando vivíamos en Valencia, en una ciudad grande, que abrían la nevera y se creían pues que los tomates y las lechugas crecían en la nevera, ¿no? En fin, esta cuestión creo que estamos todos de acuerdo. Yo deseo pues fervientemente, porque bueno, pues aparte de como ciudadano, porque he estado muy en contacto con este sector, que se vayan solucionando poco a poco los problemas y que al final salga adelante y se implementen soluciones a los problemas. Y una de ellas, de las que no hemos hablado, la del agua. Es que vamos a ello, precisamente. Por si fuera poco, el agua, falta de agua. Están viendo ya en comunidades autónomas como Andalucía, como Cataluña, la desesperación que tienen ya a la hora de incluso tener restricciones de agua potable. Es decir, abren el grifo y no hay agua. Se está pidiendo sobre todo pues ayuda al resto de comunidades. Aquí el presidente de la Mancomunidad de Canales del Tevilla ya ha dicho que por el momento no se espera que haya restricciones de agua potable, ¿no? De agua de grifo. Pero una situación, David, que además incertidumbre y una situación que nos lleva a pensar en el agua desalinizada. ¿Es el futuro? Bueno, yo he vivido esta situación. Yo cuando era crío, con 8 o 9 años, vivíamos en nuestra casa de Purias y allí, cuando llegaba la primavera, ya se cortaba el agua hasta que llegara el otoño. Tal cual te lo estoy diciendo. Entonces se sobrevivía pues a base de aljibes, de cubas de agua y así se vivía. Cuando se podía, se tenía un motor eléctrico para poder sacar el agua del aljibe y así sucesivamente. Yo recuerdo que los vecinos de Puria pues, se encimaban a José Antonio Gallego cuando era alcalde pues, por esa situación, era una cosa compleja. Y me acuerdo que en una yo era pequeño, pero bueno, estas cosas siempre, sabes que en mi casa siempre han interesado, ¿no? Y recuerdo de José Antonio anunciar un día, o sea, una fecha en la que eso se iba a acabar. Como 2 años antes dijo, esto acabará dentro de 2 veranos, y así fue, aquello acabó finalmente, ¿no? Pero bueno, que quiere decir que sé lo que es eso, esa sensación de abrir el grifo y que no caiga agua y de tener que llenar la bañera y de tener agua almacenada y depender de un aljibe y todo eso, ¿no? Una situación compleja, pero también lo hablábamos antes de entrar. Bueno, tú aún no habías llegado, pero estábamos ahí en el sofá departiendo los contertulios y lo comentábamos, ¿no? Que al final hay lugares donde dependen y viven del agua desalinizada, ¿no? El caso de todos los países que están en entornos desérticos, ciudades que están en entornos desérticos, al final tienen que vivir de ese agua. ¿Qué es lo que pasa? Que el mantenimiento... Sí, pero es curioso que no se invierte en infraestructuras, ¿no, Paco? Ya, o sea, David, al final... en infraestructuras realmente del agua dulce que se vierte al mar para luego gastar un auténtico pastizal en traer ese agua de nuevo. Claro, sí, pero aquí hay que llegar al equilibrio. Al final tú tienes que llegar al equilibrio ecológico de los cauces de los ríos, que yo lo entiendo, que yo no soy quien para decir hasta dónde. Sí. ¿Vale? Yo entiendo que políticamente en el norte lo ponen más arriba, a lo mejor de lo que tenía que ser, Sí, ¿vale? Una situación que se está viviendo ahora en Cataluña. Claro, pero porque pantanos tampoco... realmente que están... Claro, pero mira, yo voy a recordar aquí una frase que a mí me gusta mucho, del que fue presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Él decía una frase que yo cada vez que lo oía me gustaba mucho, porque él decía, porque hemos llegado tarde, hemos llegado a tiempo. ¿Vale? No, sí, pero es que es así. O sea, tú piensas que aquí, por la situación en la que nos encontramos de que siempre hemos tenido falta de agua, al final aquí ha habido una cultura siempre de infraestructuras hidráulicas, de mimo al agua, que ha hecho que de una gota se haga muchísimo más, ¿no? Pero esto no viene de la época de los árabes, que esto no es de ayer tarde, ¿vale? Porque ahora pues, con más tecnología y demás. Pues, no hay más que pensar en la infraestructura que Carlos III hace aquí en pleno siglo XVIII. O sea que estamos hablando que vamos andando camino y hasta hoy con las grandes infraestructuras hidráulicas que tenemos a nuestra disposición. Por contra, en el norte, esa sensación de que el agua está ahí, que no hace falta, o sea, que no hace falta almacenarla, que es inagotable, que tal, pues entonces se dedican a otras cosas como gastar dinero pues, en tontunas, como son las famosas, digo bien tontunas, lo repito, en todas estas cosas tipo la embajada esta de Cataluña y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que al final, pues aquí tenemos esa sensación de que aquí hacemos todo lo posible por mimar ese agua, otros no la tienen y cuando la tienen no la quieren dar y ahora que no la tienen, entonces ya no hay problema. O sea, el agua ya, ayer decía el presidente de Aragón que el agua es de todos, que España es una. Claro, ahora como ya por el norte hace falta agua, ya empezamos a mirar que todos somos España y que todos tenemos que ser solidarios entre nosotros mismos. Venimos otra vez a lo mismo que hemos dicho antes con respecto a la agricultura en la Unión Europea. Al final hay confrontación de territorios
y al final eso o sea, no se va a solucionar, por desgracia, por mucho que queramos. Pero sí que es verdad que una de las posibilidades en salidas puede ser el agua desalinizada, pero también es verdad que eso tiene unos costos tremendos. Entonces, o van aparejados de algo que pueda paliar esos costos, o si no, no vamos a ningún lado. Por ejemplo, decíamos anteriormente, el caso de... yo no he visto los jardines más grandes que yo he visto en mi vida, aparte de los del Retiro, Hyde Park o Central Park, lo he visto en Dubái, en medio del desierto. Y todo es agua desalada, todo. ¿Qué pasa? Que ahí hay una industria paralela, económica, que pues, puede abastecer económicamente la necesidad de todos. Hay empresas de Murcia trabajando en eso, ¿eh? Claro. ¿Sí? Sé que, lógicamente, ¿de dónde van a venir si no? De aquí, de los que sabemos qué hacer con el agua, ¿no? Pero que es verdad que al final, para poder pagar esos costos, tiene que haber algo al lado. Y por desgracia, para que se puedan pagar, aparte de que la calidad del agua, yo no entro en eso, que son los agricultores son los que tienen que saberlo, pero para pagar el costo de ese agua, lo que va a hacer es disparar los precios y al final estamos otra vez en la casilla de salida. Somos mucho más caros y por lo tanto no somos competitivos, entre otras cosas, pues en este caso por el precio del agua. Paco. No es solución. Vamos a ver, vivimos en el siglo XXI, la técnica avanza muchísimo y avanza muchísimo, la tecnología también, y en cuestión de desalación de agua se ha avanzado muchísimo. La desalación es necesaria, el agua desalada es necesaria, y además pues cada vez yo creo y confío en que tecnológicamente pues se irán supliendo muchos de los inconvenientes que presenta el agua, la desalación de agua, que ahora mismo pues son que contamina el medio ambiente el producir agua, puesto que hay que consumir combustibles para poder fabricar el agua. Las soluciones que muchos apuntan de que bueno, pues siempre se puede utilizar la energía eléctrica para producir agua desalada. La cantidad de energía que necesita una desaladora es tan ingente que se necesitarían cantidades atroces de hectáreas para nutrir de la electricidad que necesita una planta desaladora media o grande, que además las plantas desaladoras tienen que estar al lado del mar porque hay que sacar el agua del mar para después desalarla. Y la superficie de tierra en la costa, pues ya sabemos el precio que tiene y los usos que tiene tal. O sea que, pero es que después, además de contaminar la producción del agua, el agua desalada también contamina los fondos marinos, puesto que las salmueras pues ahí se vierten al mar y también producen ese efecto. Pero es que además el agua desalada no se puede llevar a todos sitios, porque hay que vencer las cotas para elevarla a los sitios donde es necesaria y hay que consumir energía para llevar el agua desde donde se produce hasta donde puede ser utilizada. Hay sitios donde no se puede llevar el agua desalada. Pero es que además el agua desalada por sí sola no sirve para los regadíos porque no tiene los nutrientes necesarios y se encarecería si hay que dotar ese agua desalada de los nutrientes para que pueda servir para el regadío. Pero es que además resulta que el agua desalada tiene otro inconveniente, es que para los cultivos leñosos, multitud de informes que hemos visto que al final pues secan los árboles, ¿no? Pero en fin, como digo, esos inconvenientes poco a poco con la tecnología se irán supliendo, pero el agua desalada es necesaria. Pero siempre hemos dicho, y yo sigo sosteniendo, que el agua desalada debe ser no la solución, sino el complemento a la solución. El complemento, y un complemento necesario, estoy de acuerdo, complemento necesario, pero complemento. Porque al fin y al cabo lo que ocurre en España es que hay agua suficiente para todos los territorios, pero está mal distribuida. Pero no solo mal distribuida entre la España húmeda y la España seca. Dentro de lo que llamamos la España húmeda, la España que tiene que en sus riberas ríos de gran caudal, pues hay zonas ribereñas de esos ríos que tienen problemas de abastecimiento y de regadío de agua porque no existen las infraestructuras necesarias para repartir ese agua convenientemente. Con lo cual, al final llegamos a una conclusión, que es necesario pues, una planificación hidrológica en España y que es necesario un plan de infraestructuras hídricas. Eso es dinero, eso es inversiones. Una curiosidad, para que veamos hasta dónde voy. Yo, cuando estaba de consejero, iba a las reuniones en el ministerio, que estábamos todos los consejeros de agua de todas las comunidades autónomas, y yo me sentaba siempre al lado del consejero de Castilla-La Mancha y del consejero de Aragón. La mitad de la sangre que corre por mi cuerpo es aragonesa, porque mi madre era aragonesa, ¿no? Me costaba poco trabajo entenderme con el consejero, pero al final resulta que pudimos llegar a una conclusión delante de la ministra, y es que aquí era cuestión de que el Ministerio y el Estado invirtiese dinero
entonces era un gobierno de PP, era Tejerina la ministra, y que lo que había que hacer era un plan de infraestructuras hídricas para toda España. Y coincidieron en decirme el consejero de Aragón y el consejero de Castilla-La Mancha, estamos de acuerdo con eso, pero las infraestructuras que se tienen que hacer primero son las de mi comunidad autónoma. Digo, no hay ningún problema, acabáis de dejar de ser antitransvasistas. Digo, no me líes. Es decir, que yo creo que la cuestión es tan elemental que es cuestión de desvincularla de todo el argumentario político que tiene el tema del agua y llegar a una planificación hídrica, a un plan de inversiones hídricas, entre las cuales están la construcción de más desaladoras, desde luego. Pero primero y principal, redistribuir el agua que hay en toda España. Hace poco se lanzaba una cifra también, que era la disponibilidad total de agua de toda España y el consumo total de agua de toda España. Pues la cantidad de agua disponible en toda España era muy superior que la que se consumía en toda España. Luego hay agua suficiente. Y una de las reivindicaciones del sector, que venía ayer en las manifestaciones y todo eso, es precisamente que se revisen los convenios que hay, los acuerdos internacionales que hay con terceros países con respecto al agua que de nuestro río riega, es con Portugal. Se dice con terceros países, pero solamente es uno. Que el agua que se tiene en esos acuerdos hay que revisarlos porque que se desperdicie tanta agua y que llegue a través de Portugal tanta agua pues al Atlántico no tiene ninguna razón de ser cuando hay problemas de abastecimiento en territorios españoles. Infraestructura, desalación sí, pero tiene que ser el complemento, no la solución. ¿Qué opina Manuel Soler? Estamos deseosos de conocer su opinión. Una vez más, nos esperamos a la publicidad. Después de estos consejos publicitarios, Manuel Soler nos habla de este tema.